Bueno, ahí cuadrando la parte técnica antes de salir acá al frente. Vamos a orar al Señor, ¿listo? Pero antes que nada, vamos a encomendar este culto, vamos a encomendar esta celebración, este domingo hermoso, con una fecha especial para todos los papás. Amén. Todos aquellos hombres que entienden su deber como padres de familia, todos aquellos varones que entienden el compromiso que implica el ser papá. Vamos a orar y encomendar este día a nuestro Padre Celestial, porque Él es el que tiene el control absolutamente de todo. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. La alabanza, la adoración y la exaltación, Señor, te pertenecen única y exclusivamente a ti. Amado Dios, gracias, Señor, porque durante esta semana pude sentir tus bendiciones para mi vida. Gracias, Señor, porque durante esta semana sentí tu cuidado a mi vida, Padre Celestial. Gracias, Papá Dios, porque toda mi vida he estado protegido, Señor, y amparado por ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por las cantidades de personas que los llevaste, Padre Santo, en determinados momentos de mi vida, Señor, a que me hablasen, a que me predicaran de tu palabra, Señor, a que yo me arrodillara y te reconociera como mi Señor y mi Salvador. Gracias por todos y cada uno de estas personas. Gracias, Padre Celestial, por todos y cada uno de estos siervos y siervas tuyas, Padre Celestial, que tú has escogido. En esta mañana, Padre Celestial, quiero darte a ti la gloria y la honra, Señor. Alabarte y glorificarte a ti, sabiendo que tú, Padre Santo, eres el mejor de los padres. Te pido, Padre Celestial, por los hermanos, Papá Dios, que en este momento se encuentran en el Cauca, Señor, asediados por la violencia, Señor, amenazados alrededor de ellos. Padre Celestial, te pido, Señor, para que tu mensaje de amor y de reconciliación aún lleguen a estas personas que tal vez están sembrando violencia en medio del campo, Señor. Padre Celestial, que seas tú quebrantando sus corazones de roca, amado Dios, para que te confiesen como tu Señor, para que te confiesen como Señor y Salvador, para que se humillen delante de su presencia, Señor. Dejen las armas, Padre Celestial, y se conviertan a tu verdad. Te pido, Padre Santo, por los padres, Papito Dios, que en este momento no están cumpliendo con sus deberes, Papá Dios, para que seas tú ablandando también sus corazones, Señor, y como dice tu palabra, los lleves a reconciliarse con sus hijos y a sus hijos con ellos. Te pido y te suplico, Padre Santo, por las familias que están divididas por distintos motivos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo sembrado ahí en medio, amado Rey, y que las familias puedan volver a dialogar, se reconcilien, soberano Dios. Te pido y te suplico, amado Dios, por tal vez familias que están rotas por el divorcio, que aún en esa condición, Padre Celestial, tanto papá y mamá lo puedan tener canales de comunicación abiertos, Señor, que los padres puedan relacionarse de una forma sana con sus hijos, Señor. Te pido y te suplico, Padre Celestial, por aquellos padres que están haciendo su esfuerzo, Señor, pero que tal vez adicciones, tal vez el pecado, Padre Celestial, que ellos han permitido que entre, los está apartando de esa relación cercana con su familia, Papá Dios, para que sean ellos continuando en esa tarea de reconciliación perpetua y eterna, Señor, que tú has ofrecido a tu pueblo. Te pido y te suplico, Padre Celestial, por las familias en general, para que seas tú bendiciendo, Señor, para que seas tú uniendo, para que seas tú permitiendo, Padre Santo, que las familias vuelvan a unirse, vuelvan a relacionarse, que los padres vuelvan a relacionarse con sus hijos, que papá y mamá puedan tratarse de una manera amable y cordial.
que exista tu amor y que la tarea de la reconciliación se cumpla sin lugar a dudas dentro de las familias. Que la iglesia, Señor, sea ese símbolo de unión. Que la iglesia, soberano Rey, sea esa oportunidad de diálogo entre las familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, antes de iniciar con la predicación, quiero felicitar a Carlos Navas, vamos a ver si ojalá no se me puede ninguno, a Jairo Espina, a el señor Mauricio, también quiero felicitarlo, a Pedro Pundumí, al pastor Gerardo Elejalde, a ver qué me falta, al hermano Mina, al pastor William Valencia, a Virgelino, al hermano Ulises. Escriban a los nombres por favor y me los muestran. Al hermano Ulises, al hermano Plinio, al hermano Miguel. Por Dios bendito, allá donde está Miguel, que está en el campo delicioso. Cómo me gustaría estar acompañándote. Hacemos ese bautizo de tu esposa de una vez allá y de tu niña. ¿Quién me falta? El hermano... Ay, se me olvidó el nombre del hermano. A Fernando, el esposo de Noemi, al hermano Lávides, a nuestro hermano Guillermo, a Roberto, no, una cantidad de varones en la iglesia que gracias a Dios han llegado, padres de familia, que el Señor los bendiga. Oramos permanentemente por ustedes y tenemos la certeza de que el Señor los está utilizando. Gracias por asumir el reto que el Señor nos ha puesto de ser padres de familia. Julián, Julián, se me estaba olvidando Julián, el esposo de doña Fernanda, un saludo de corazón. En la iglesia los extrañamos muchísimo. Esperamos, doña Fernanda, que ya se esté recuperando usted y que nos pueda acompañar aquí en la iglesia. Recuerde que Dios es un Dios bueno, amén, y Él es un Padre que cuida y abraza. Listo, vamos a mirar. Bueno, a propósito, perdón, se me estaba olvidando Jesús Beltrán, hermano, a su yerno, a sus hijos, también saludes, a todos los papás, a todos y cada uno de los papás, a los que, a David, mi mejor amigo de infancia, que su niña estuvo de graduación en estos días, allá en los Estados Unidos, en Hollywood, creo que está él, mi tío Libardo, Luis, mi tío Lucho, a Rafael, a mi tío Flaquito, Eliezer, que lo amo tanto, a Diego, el esposo de mi prima, feliz día del padre, a Alberto, a Raúl Eduardo, a Rodolfo, no, mejor dicho, sepárenme en otro culto únicamente para saludar a los papás que conozco, amén. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Yo no sé ustedes, pero yo tengo una imagen paterna muy buena. Voy a contar rápidamente para no alargar mucho esta historia. Los primeros años de infancia mi papá trabajaba fuera de la ciudad. Mi papá trabajaba en el Alto Anchicaya y pues por su trabajo era un poco más complicado que nosotros nos viéramos. Mi papá llegaba y se iba los días lunes a la madrugada y llegaba los días viernes en la tarde. Yo compartía con mi papá viernes en la tarde, sábado, domingo, y luego mi mamá le tocaba el trabajo de papá y mamá. Mi papá, aunque en el sitio donde estaba originalmente, que era el Alto Anchicaya, que queda por la vía vieja a Buenaventura, mi papá, aunque allí él era muy contento, estaba mañado y estaba feliz, tomó la decisión de aprovechar una oportunidad de compartir con la familia cuando fue trasladado del Alto Anchicaya a Salvajina, allá en el norte del Cauca, en Suárez, Cauca, hermoso lugar donde me crié, de donde tengo grandes y muy queridos amigos de quienes no me he olvidado y por quienes sigo orando. Bueno, cuando llegamos allá, llega otra etapa de mi vida, después de los 9 años, y tengo la bendición y la oportunidad de conocer a mi papá, de saber que le gustaba muchísimo el fútbol, aunque era muy malito jugando, honestamente, que le gustaba muchísimo el fútbol, que le gustaba pescar, que le gustaban las visitas. Bueno, empecé a conocer características de mi papá y eso hizo que nos uniésemos más.
empecé a aprender características de su trabajo. Mi papá ya pues era el fontanero y aparte de eso también trabajaba construcción. Entonces yo me iba a ayudarle a revolver mezcla o a pasarle herramienta que él necesitaba, o cuando iba a hacer arreglos en las tuberías, yo me pegaba a las salidas con él y me iba para distintos lugares de ese hermoso lugar que para mí parece un sueño, como lo fue San Miguel en Suárez, Cauca, Salvajina. Para mí fue como un sueño vivir esa época y esa etapa. Así conocí yo a mi papá. Luego nos volvemos nuevamente aquí a Cali, y mi papá, por circunstancias de la vida, por golpes, por malas decisiones de su vida, termina yéndose de la casa, y cuando vuelve siendo un hombre cristiano. Yo hice mucha oposición, convencido de que él lo estaba haciendo únicamente para reconquistar a mi mamá, pero después me doy cuenta, a base de testimonio, que mi papá sí había tenido un cambio, y un cambio fundamental. Mi papá fallece un 10 de noviembre de 2002, y en mi vida yo tengo que asumir una posición distinta a la que venía asumiendo, y estoy feliz por eso. En un culto anterior dije que yo no me alegro, jamás me alegraré de la muerte de mi papá, pero sí tengo que admitir que la muerte de mi papá me llevó a un cambio en mi vida. Y mi papá escribió una nota que leí años después, donde él decía que si él tenía que morir para que sus hijos llegaran al Señor, él iba a morir feliz, y así sucedió. Después de la muerte de mi papá llegamos mis hermanas primero, y el último fui yo, el último en dar ese paso de fe. ¿Por qué llego a este punto? ¿Por qué cuento este testimonio de la forma en que lo estoy contando? Porque así hay algo bonito en mi vida, es haber experimentado la bendición que Dios me dio de tener un buen papá. Un buen papá en lo carnal, en este ámbito carnal. El Señor me dio un buen papá, el mejor de los papás, diría yo, y tengo una muy buena relación con él. Pero tengo la ventaja, y gracias a esto, de que cuando voy a la iglesia, para mí es muy fácil entender que Dios es Padre. Y gracias a esa relación, para mí es fácil entender que Dios me ama como su hijo. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando lo leí me sorprendí, hice el estudio, revisé, y es verdad. En el Antiguo Testamento sí se referencia a Dios como Padre, pero la visión que tiene Israel como Padre se refiere al Padre de la nación. No se refiere al Padre de un grupo grande de personas, y no se refiere a un Padre personal, a un Padre mío, al cercano, al que abraza. No, se refiere al Padre de naciones. Y me sorprendió porque cuando lo leí me di cuenta de que solamente lo mencionan 15 veces. 15 veces mencionan a Dios como Padre. Pero eso es en el Antiguo Testamento. Cuando miramos ya en el Nuevo Testamento, también me sorprendí porque hay 245 ocasiones en que Dios es llamado como Padre. Gran parte de ellos, y la mayor parte de ellos, de esa descripción de Dios como Padre, la hace Jesús. Pero una de ellas lo hace en el Sermón del Monte. Solamente ahí lo repite unas 14 veces. Solamente ahí en el Sermón del Monte. Y en el Nuevo Testamento, Jesús es el que empieza a hablar de Dios como Padre, pero como un Padre personal. Desde el Antiguo Testamento son muy pocas las ocasiones y se refiere a un Padre de una nación. En el Nuevo Testamento son muchísimas más las ocasiones y se refiere a un plano más personal. Ahora, también tiene su contexto histórico, ¿no? Dentro de la forma en la que era enseñada la verdad bíblica para el pueblo hebreo, si tú dices, soy hijo de, si yo decía, yo soy hijo de Manuel Salvador Cardona Osa, hijo de Ramón, no me sé el nombre del tatarabuelo, pero por ahí debió haber algún dato, algún día lo averiguaré. Entonces, estamos diciendo que en ese linaje el hijo es igual al padre. O sea que como yo digo Manuel Alejandro Cardona Ramírez, hijo de Manuel Salvador Cardona Osa, estaría diciendo en el contexto hebreo que todas las características que tiene el padre las tengo yo como hijo. Esto es básicamente en ese sentido y de esa forma en la que se planea. Por eso el pueblo hebreo no hablaba de Dios
como un padre personal, porque estaría diciendo que son iguales a Dios, y para ellos eso es una blasfemia. Esa es la razón. Ahí nos contextualizamos porque aparece mucho más veces en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Y Jesús llega y nos muestra esa visión de ese Padre cercano, al cual él habla de forma personal, del cual Él se expresa de una manera directa. Y tiene una manera de expresar y de mostrarlo como si lo conociera de una manera íntima. Es más, corrijo, no como si lo conociera de una manera íntima. Jesús habla y se expresa de Él porque lo conoce de manera íntima y personal. Por eso cuando Jesús ora de una manera como tan personal, diciéndole: Padre, a estos que me has entregado, que están en la tierra pero que no son de la tierra, papá, cuídalos. Por eso cuando Él enseña la oración arranca con el Padre Nuestro. Dios es personal. Él no dice yo oro diciendo Padre Nuestro, sino que nos invita a que dentro de nuestra oración tengamos en cuenta que Dios es Padre. Y hay una historia bíblica que a mi manera de ver y a mi manera de entender muestra y narra muy bien esa relación cercana con Dios, esa relación que Cristo nos muestra como ejemplo para que tú y para que yo tengamos esa relación así de cerquita con Dios. Y lo encontramos en Lucas 15, de los versículos 11 al 24. Ustedes que son ávidos lectores de la palabra saben de qué les estoy hablando. Estamos hablando de la parábola de el hijo pródigo, o en otras versiones el hijo perdido. Y vamos a hacer la lectura. Cuando uno lee el versículo 15 completo desde su inicio, usted se va a encontrar con antes de esto con dos parábolas más, una de la moneda perdida y otra de la oveja perdida. Y aquí hablamos de un hijo perdido. Vamos a hacer la lectura. Amén. Dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó al campo a cuidar los cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con lo que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra ti, el cielo, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no merezco que me llames más tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió en viaje y fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadecido de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empecemos a hacer fiesta. Bueno, uno ahí puede mirar cualquier número dentro del contexto de la lectura que vamos a estudiar esta mañana. Bueno, primero vamos a mirar dentro del contexto. En aquella época, y creo que en algunas comunidades en la actualidad, y hay leyes que lo permiten, a mí no me parece justo, me parece ético. Hay hijos que pueden reclamar la herencia antes del fallecimiento de su padre o de su madre. ¿Listo? En aquella época al hijo mayor le correspondían
dividían las cosas en 3 porciones. Al hijo mayor le correspondían las 2/3 partes, o sea, la mayor cantidad, y al hijo menor le correspondían 1/3 parte. Si tenían más hijos, esa 1/3 parte se repartía entre la cantidad de hijos que tuviese el hacendado, el dueño, el padre. ¿Listo? Las 2/3 partes eran fijas para el hijo mayor. Eso por un lado. ¿Listo? Cuando se pedía esa parte, normalmente se entendía que el uso que debían hacerle era un uso digno. Si hacían un uso indigno, pues estaban yendo en contra de lo que estaban diciendo. Otro contexto del cual podemos hablar, y aclaro estos puntos porque no es en ellos que nos vamos a centrar, sino que ahorita vamos a mirar en los aspectos que nos muestra la palabra, donde vamos a centrar la enseñanza en la mañana de hoy. Para el pueblo hebreo, en el Antiguo Testamento, los cerdos eran considerados animales inmundos. Los hebreos no tenían ganado porcino, porque para ellos el solo hecho de estar parado al frente de un hato de cerdos, de un ganado porcino, el solo hecho de estar allí al frente de ellos indicaba para ellos indignación. Ahora, si para ellos era así, imagínense lo que estaba pasando por la mente de las personas que escuchaban que el hijo pródigo lo mandaron a cuidar cerdos y que llegó un momento en que le provocaba comer de lo que se estaban alimentando estos animales. Si vamos entrando en contexto, si vamos analizando lo que la palabra nos está diciendo, empezamos a ver por dónde quiere ir Jesús. Llegar a tal punto de destitución delante del Padre que él anhela volver donde él así sea tratado no como hijo, sino como un esclavo, como un simple trabajador que entiende que no merece nada, pero se da con una sorpresa. En esta predicación y en esta mañana vamos a hablar del Padre y vamos a mirar las características de cómo Jesús muestra que Dios es un Dios bueno, un Padre bueno. De hecho, la predicación de esta mañana es: en Dios todos podemos tener a un buen Padre. Muchas personas, incluso creyentes, se les es difícil pensar en Dios como un Padre cercano. Dos situaciones que se pueden presentar es porque tal vez en su infancia no tuvieron esa imagen paterna positiva. Tal vez tuvieron un padre demasiado estricto, un padre abusivo en su trato, un padre ausente, un padre maltratador. Bueno, para ese tipo de personas, aunque creyentes, a veces les es difícil entender a Dios como Padre. Algunas ocasiones no es la imagen paterna de la infancia, sino que también tiene que ver con la rebeldía que la persona está mostrando. Y cuando digo rebeldía no me refiero que esté en pecado, sino su actitud rebelde frente a las cosas. Esa rebeldía que tal vez mostró lo está alejando o la está alejando de esa relación con Dios que Dios anhela, que Dios desea para nosotros, donde lo podamos ver como lo que es, como ese Padre amoroso, como ese Padre que cuida. Existen esas características que pueden generar, aún en el pueblo cristiano, que para el creyente sea difícil ver o entender a Dios como Padre. Si hay alguna persona que está pasando por esa situación o por ese proceso, lo que tiene que hacer es primero doblar sus rodillas y pedirle al Señor que le dé esa paz, esa reconciliación, y hacer un proceso de sanidad interior, donde usted, a base de la palabra del Señor, pueda entender y pueda reconocer que Dios es un Dios bueno, un Padre amoroso, un Padre que cuida. Dios no es un Padre maltratador, Dios no es un Padre acusador, Dios es un Padre amoroso, un Padre que cuida. Las Escrituras se refieren a Dios muchas veces y muy seguido como Padre. Ya expliqué al comienzo. En el contexto del Antiguo Testamento es un contexto donde hablan de un Padre de toda una nación. En el contexto del Nuevo Testamento, Jesús nos presenta
a Dios como ese Padre cercano con el que tú puedes hablar, con el que tú puedes dialogar, con ese Padre al cual tú puedes decirle: uy, Señor, estoy preocupado, lo que viene ahorita me tiene asustado. Recuerden que Jesús habla con Dios y le dice: Señor, si es posible que pases de mí esta copa, hazlo. Claro que Jesús aclara: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. De esa manera nos muestra Jesús a Dios como ese Padre cercano. Dios es un Padre cercano. Si esa situación que has vivido tú, insisto, no te permite ver a Dios como ese Padre que cuida, acércate al Señor como ese Padre que ama, que acerca, que aconseja. Si tú no tuviste esa imagen en tu infancia, yo te digo una cosa: aún eso el Señor lo puede solucionar, aún eso el Señor está dispuesto a sanar esa herida. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto a abrir ese espacio en tu corazón para que el Señor trabaje en él? Porque te insisto, Dios es un Dios cercano, Dios es un Padre cercano a tu vida, Dios no es un Dios lejano. Mire, Dios como Padre, si miramos dentro del contexto que acabamos de leer del libro de la parábola del Hijo Pródigo, nos damos cuenta de que Jesús nos muestra a Dios como un Padre que cuida, como un Padre que vela, un Padre que vigila, en el buen sentido. Miren, las dos parábolas anteriores, como les dije al principio, hablan de cómo se pierde una moneda y esta persona emplea todo su esfuerzo, todo un trabajo, se esmera para encontrar esa moneda, y cuando la encuentra, sale, la muestra, le cuenta a todas sus vecinas: encontré la moneda. Cuando habla de la oveja perdida, dice que el pastor se da cuenta que su oveja no está por ahí, y ese pastor hace todo su esfuerzo por ir, buscar, hallar, encontrar y traer, porque esa moneda y esa oveja no pueden volver por su cuenta. La oveja está lastimada, la moneda no tiene conciencia, no tiene conocimiento, y el pastor va por ella y trae. Pero la parábola del Hijo Pródigo nos habla de un ser pensante, de un ser que tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y nos muestra la parábola del Hijo Pródigo que Dios velaba y esperaba por la llegada de su Hijo. Mire, Dios espera seguro que usted vuelva a su redil, que usted vuelva a Él. Dios tiene la certeza, Dios no te obliga. Dios, al igual que el Padre del Hijo Pródigo, Él tiene esa esperanza, Él vela, y más que esperanza, ese conocimiento de que en algún momento Él ha enviado tantas cosas alrededor tuyo, tantas pruebas que te ha permitido vivir, que Él está seguro que esas pruebas, que esos procesos, tarde o temprano, te van a llevar delante de su presencia, y que vas a tener que reconocer la necesidad imperante que tenemos de Dios. Dios se muestra en esta parábola como alguien cercano a ti. Dios se muestra en esta parábola como un Dios que espera, como un Dios que cuida, como un Dios que vela, como un Dios que está pendiente de tu proceso de vida. Dios sabe que la moneda y la oveja no van a poder volver solas. En cambio, el Padre velaba y esperaba que este hombre, este ser humano, por su propia voluntad que Él le concedió al hombre cuando lo creó, volviese, y estaba seguro de que lo haría. Él está seguro de que va a volver. Él está seguro de que tú vas a escuchar la palabra de Dios, que va a llegar arrepentimiento, que vas a entender la ventaja que tienes al estar pegado a Dios, que vas a lograr entender y aceptar que Dios te necesita, te quiere, y que tiene una gran cantidad de cosas y de bendiciones, cosas no materiales, una gran cantidad de bendiciones para tu vida, y que para acceder a ella lo único que tienes que hacer es volver a encontrarte con Dios, reconocer a Dios, aceptar que lo necesitas y que apartado de Él nada puedes hacer. Eso es lo que Dios está diciendo en esta mañana, y lo que Dios está diciendo por medio de su palabra. Dios es un Padre persistente. También nos enseña la parábola del Hijo Pródigo. Dios es un Padre persistente y Dios es un Padre fiel. Mire, de la misma forma
que este padre recibe a su hijo, lo abraza, lo viste, le pide que le ponga sandalias, que le pongan anillos y que hagan una fiesta para celebrar. De esa misma manera el Señor te espera. De esa misma manera el Señor te recibe. Vea, Dios nos busca y nos da la oportunidad para que nosotros podamos responderle a Él. Pero también es cierto que Él no nos obliga a ir a Él. Ahí está la puerta. Él nunca la va a cerrar. Que tú estás en rebeldía, que tú por distintas razones estás enojado o enojada porque hiciste una petición y Dios no te respondió en el momento en el que tú querías, y una forma de castigar a Dios es alejarte de la iglesia y no volver a Él. Es tu decisión, pero yo te puedo asegurar algo. El Señor tiene esa puerta abierta para que allí, en ese momento de rebeldía, en ese momento de rencor, en ese momento en el que crees que estás adquiriendo tanto conocimiento, ya no necesitas de Él. Esta mañana yo te digo, en el nombre de Jesús, el Señor tiene la puerta abierta y que a partir del instante en que quieras acercarte a Él, Él no te va a rechazar. Estudia todo lo que quieras, crece todo lo que quieras, pero reconoce y entiende que todo lo que estás estudiando y que todo lo que estás creciendo y que todo lo que estás alcanzando te lo ha dado Dios. Eso no lo alcanzaste por tus medios. Y allí está la puerta abierta para que cuando abandones tu orgullo, para que cuando abandones esa verdad centrada en ti y lo entiendas y comprendas el llamado que Él ha hecho a tu vida, de la cual ya tú escuchaste, pero que en este momento te estás mostrando rebelde, el Señor no ha cerrado esa puerta. Y así sea en el lecho de tu muerte, faltando segundos para que el último suspiro sea emitido, pero te arrepientes de corazón y le buscas, el Señor va a tener esa puerta abierta para que entres, y ese día el Señor va a hacer fiesta, porque alguien que pecó está arrepentido. Mire, así como el papá de este joven, Dios nos espera con paciencia y desea que nosotros recobremos ese sentido y entendamos que Él nos está esperando, y entendamos que Él nos va a recibir, y entendamos que Él no está esperándote para acusarte, para señalarte o para rechazarte, sino que Él está esperándote para que tú entiendas que Él nunca te ha dejado de amar, que Él siempre ha estado al cuidado tuyo, que aunque tu experiencia con el Padre terrenal no sea buena, Él te va a dar la mejor experiencia con ese Padre celestial que te cuida y que te ha librado de tantas cosas. Miren, Jesús muestra el privilegio de conocer a Dios como Padre. Y es que el privilegio de conocer a Dios como Padre implica más que conocerlo como el título del Padre Celestial o como un Padre espiritual. Va más allá de esa simple familiaridad, de esa simple comprensión de salvación por medio de gracia. Miren, el conocer a Jesús, el trabajo de Jesús, de llevarnos a conocer al Padre, a Dios como Padre, tiene que ver más con ese amor, con esa bondad incomparable, con esa capacidad de perdonar aún lo que nosotros como carnales jamás perdonaríamos. Vea, incluso el privilegio de conocer a Dios como Padre supera el elemento de los bienes o riquezas que este mundo te pueda entregar. Conocerle a Dios como Padre es entender que esa santidad que tiene Él quiere compartirla contigo por medio de ese lavado que hizo de nuestros pecados en la sangre de Cristo. El conocer a Dios como Padre implica el entendimiento de esa equidad y de esa justicia que Dios quiere para tu vida y para la mía. Miren, hay algo que tiene que quedar claro y de lo cual no puede haber ninguna duda. Es que Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre bueno. Miren, como Dios
así como el papá del hijo pródigo lo aceptó cuando llegó, Dios es un padre tan bueno que Dios acepta a ese pecador arrepentido de todo corazón y me brindó ese apoyo, y me brinda ese apoyo y ese ánimo para que yo continúe creciendo en Cristo. Así de bueno es Dios, que aunque hayamos pecado, que aunque hayamos hecho lo malo delante de él, aunque lo hayamos ofendido, allí está Dios listo y presto para recibirte, así como el hijo pródigo fue recibido por su padre. Miren, fue duro para el hermano mayor aceptar que este tipo llegara y que de un momento a otro le ofrecieran todo, le hicieran fiesta. Y es más, versículos más adelante del que leímos, el hermano mayor manifiesta su queja delante de su padre, y su padre repite: no, pues que este hijo había muerto y ahora vive. Y a veces hay momentos en que la iglesia actúa igual que el hermano mayor. Hay momentos en que la iglesia, cuando llega este hermano pecador, este hermano que ha vivido unas situaciones, o esta hermana que ha vivido y ha sido golpeado por el pecado y ha caído en la tentación de tantas formas y de tantas maneras, que nosotros nos creemos jueces y nos creemos y nos sentimos con la autoridad de rechazar, de menospreciar a aquella persona que está cayendo en pecado. Pero lo que nos muestra el hijo pródigo es que hay tanto amor que aunque el hermano mayor esté rechazando y esté echando en cara los pecados del hermano menor, de todos modos el padre se alegra, recibe, bendice y exalta. Y como iglesia debemos tener ese ejemplo de ese buen padre que es Dios, que cuando llegue esa persona a la iglesia, sea que llegó nueva a la congregación, o sea que estuvo en la congregación y está apartado, recibirlo con amor, no con señalamientos. Recibirlo con amor, entender que si papá Dios lo perdonó, ni tú ni yo tenemos autoridad para rechazarlo, abrir las puertas y entender que si cae 7 veces el Señor lo va a levantar. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre bueno, que así como ha perdonado mis pecados y mis equivocaciones, aun cuando estoy sirviéndole al Señor, así, de esa misma forma y de esa manera, perdona el pecado de los demás. Yo reconozco que a veces mis pensamientos no son santos. Y cuando veo gente que se está portando mal, me dan ganas de destortillar. Pero me acuerdo que soy pastor cristiano, entonces me aguanto las ganas de destortillar al susodicho. En Mateo 6:9, nosotros vemos que Jesús está haciendo un ejercicio. Mateo 6:9. Y Jesús en ese ejercicio no está haciendo más ni está haciendo menos que querer acercarte al Señor. Y es cuando los discípulos de Cristo vienen y lo interrogan a él sobre la manera correcta de referirse y acercarse al Señor a la hora de orar. Y Jesús arranca, insisto, Mateo 6:9, Jesús dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y de ahí en adelante viene una tesis teológica importantísima de Jesús en cuanto al orden de la oración. Pero eso es para otra predicación, pues si no, aquí no terminamos. Pero yo sí quiero hablar de esa primera parte. Cuando Jesús nos dice que cuando oremos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, allí Jesús lo que está haciendo es acercarnos al Padre, entendiendo de que Él nos escucha, entendiendo de que Él nos atiende, pero sobre todo entendiendo nosotros que nuestra alabanza, nuestra adoración, lo que el salmista llama nuestro nuevo cántico, ese piropo que tenemos que decir de primero, es para el Señor. Allí se aplica esta interpretación de la palabra y allí se aplica esa recomendación de Jesús, donde nos muestra al dirigirse a Dios como Padre. Mire, Jesús reveló su intención al pueblo, a sus discípulos, para que nosotros comprendiéramos que los santos del Antiguo Testamento, ese elemento que esos hombres del Antiguo Testamento no pudieron entender. Jesús nos está entregando una visión de la cual David, Abraham, Isaac,
Jacob, José. Jesús entrega una visión a nosotros como iglesia, a nosotros como discípulos, que no se le dio a esas personas, que no se le entregó, y es poder ver a Dios como ese Padre cercano, poder establecernos, que nosotros podamos ver y tener la bendición de un parentesco íntimo con el Dios vivo, con el Creador del universo. Jesús entrega esa posibilidad, que tú no limites tu mente a ver a Dios como alguien lejano, sino que nos acerca para nosotros poder sentir ese abrazo, esa calidez. Este es un privilegio que no tuvieron, les digo, los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, pero que Dios a sus discípulos se los está permitiendo, nos lo está encontrando. Miren, qué maravilla, qué lindo, qué espectacular es que nosotros, que somos simples criaturas creadas, podemos conocer personalmente a Dios y poder identificarnos con Él y poder decirlo con toda libertad que Él es nuestro Padre Celestial. Dios es tu Padre Celestial, y eso es un gozo, es una dicha. Miren, esta fue la razón por la cual Jesucristo vino al mundo, para que al morir en la cruz por nuestros pecados, el Padre fuera revelado, para que al morir en la cruz por nuestros pecados, usted y yo pudiéramos conocerlo a Él más íntimamente. Ahora, a modo de aplicación, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú conoces a Dios como Padre? Yo sé que, para la gloria de Dios, hay muchas personas creyentes que en este momento están orando y están entendiendo lo que quiero decir, pero yo quiero preguntar puntualmente: ¿conoces a Dios como Padre? Mire, si usted no le conoce, sepa y entienda que Dios está listo para que en esta mañana usted haga parte de esa familia celestial. Es su decisión, le repito, yo no te puedo obligar absolutamente a nada. Si en este momento estás ahí conectado, si en este momento estás viendo este video, si en este momento estás viendo esta transmisión, gloria a Dios por la bendición. Pero la pregunta es esa: ¿conoces a Dios como tu Padre? ¿Te gustaría conocerlo? ¿Te gustaría acercarte a Él? ¿Te gustaría ser parte de esa familia espiritual? Mire, lo único que usted tiene que hacer es confiar en Jesús, confiar en el Hijo de Dios, confiar en su Hijo Jesucristo como su Salvador personal. Y de esa manera, así como dice Juan 1:12, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Realmente la Biblia se expresa de nosotros como iglesia como ese injerto pegado al pámpano, como hijos adoptivos, no abortivos, adoptivos de Dios. Yo quiero invitarte esta mañana para que tú te unas a esa familia espiritual. Es la mejor decisión que puedes tomar para tu vida y aún para la vida de tus hijos: aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y a lo mejor lo has escuchado muchas veces, pero yo en esta mañana quiero invitarte a que inclines tu rostro y ores conmigo de la siguiente manera: amadísimo Dios, gracias Padre Celestial, que me permitiste llegar a este momento y a esta hora. Gracias Padre de la Gloria, porque tú, Señor, te hiciste hombre, te encarnaste en Jesús, Señor, y cargaste mi pecado y mi culpa. Yo esta mañana, Señor, reconozco, al igual que el Hijo pródigo, que he pecado contra el cielo, Señor, que he pecado delante de tu presencia, que mis actuaciones, Señor, han ido en contra de lo que tú has planeado para mi vida como tu Hijo. En esta mañana reconozco que mi vida necesita de ti. En este momento y en esta mañana, Señor, reconozco que mi vida, Padre Celestial, que en mi vida hay un espacio que necesita ser llenado. Porque mi experiencia, Señor, tal vez
me ha llevado a actuar en contra de tu precepto, pero esta mañana, Señor, yo te confieso, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador, y declaro en tu santísimo nombre que necesito de ti y que quiero hacer parte, amado Dios, de esa familia espiritual. Declaro, Señor, en esta mañana que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Padre amoroso. Declaro en el nombre de Jesús que puedo ser limpiado de todo pecado por medio del sacrificio tuyo. Amado Dios, perdóname y permíteme, Padre Celestial, ser transformado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y si usted hizo esta oración y lo hizo de corazón, yo le voy a pedir un favor. Contácteme por Facebook. Es fácil, Manuel Alejandro Cardona Ramírez. En la foto aparezco yo con una gorra al lado de mi mamá. Me contacta por ahí, me escribe su mensaje. Y créame que vamos a hacer todo lo posible para que usted reciba un discipulado basado en la sana doctrina. Y permíteme decirte que si hiciste esta oración de corazón, tienes que estar atento al llamado de Dios. Ahora empieza lo difícil, el mantenerse. Feliz Día del Padre a todos los papás. Feliz Día del Padre, Señor. Que el Señor te bendiga y saludes a la familia. Recuerden estar conectados con lo que vamos a estar realizando durante esta semana. Los espero el miércoles a las 7 de la noche. Y repito, que el Señor te bendiga y saludes a la familia.